Presentación del libro Mujeres en la Historia, Historias de Mujeres, de Gracia Molina Enríquez y Carmen Lugo Hub. Una revisión de la historia de México a través de la participación de las mujeres. Nosotros tenemos que hacer más, nosotros y nosotras. Pues agradezco mucho este espacio y a nombre de los trabajadores administrativos del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior reciban un fraternal saludo, compartir otro saludo también. Gracias. Gracias a Ángeles Juárez, que también es una compañera que está en la lucha, luchando por sus derechos laborales, ¿no? Bueno, damos la palabra al diputado suplente, quien es Juan Rafael Rodríguez. Él es presidente de la Sociedad de Artistas Metropolitanos, asesor de la dirigencia nacional del Partido del Trabajo. Adelante, maestro. Nos cuenta la estadística que las mujeres representan la mitad de la población del planeta y son madres, hermanas e hijas de la otra mitad. Queridas amigas y amigos, agradezco la presentación que nos hace nuestra amiga Jacqueline. Solo deseo agregar que me place reconocer que gozo de cabal filoginia. Me reconozco amigo y amoroso de las mujeres, de la mujer. Porque mi madre y mi padre me enseñaron a vivir, a pensar, a sentir y a amar en el respeto, en la veneración y en la equidad a las mujeres. Hoy vengo a comentar el libro Mujeres en la Historia, Historias de Mujeres, de la maestra Carmen Lugo Hub, quien en conjunto con la luchadora social y líder del movimiento chicano Gracia Molina Enríquez nos transportan en este viaje fantástico por el devenir histórico de las mujeres mexicanas, desde la época prehispánica hasta 1950, lo cual nos deja una gran tarea de documentar los más recientes 63 años, ¿verdad? Recopilando la información del archivo de los abuelos. Recuerdo también que en casa de mis abuelas, mi mamá y mi padre también, solían contarnos historias y mostrarnos monedas, libros o algún objeto perteneciente a la familia desde aquellas épocas. Al margen del impecable estilo con que nos narran, describen y presentan hechos e imágenes, quiero señalar la importancia de documentar estas trayectorias de mujeres. En las mujeres se gesta la vida, el pensar, el sentir de los pueblos, de las estructuras sociales, de los valores que compartimos, de las costumbres. Es nuestra responsabilidad educar y difundir de mujer a mujer, como lo hace la autora. En esta ocasión, el Partido del Trabajo y los compañeros organizadores, quiero agradecer a todos ellos, los que se han involucrado en esta organización, al camarada Gabriel Santos, a nuestra gran amiga Magdiel Montalvo, a la moderadora Jacqueline, a todos los que están atrás de todo lo que se ve, que apoyaron para que realizáramos, a los que convocaron, a nuestras líderes que convocaron, a María de Jesús, a Lorena García, que ya se fue, a todas las compañeras, a los compañeros del módulo. En el módulo PT de Iztapalapa está instalado un comedor social que lleva el nombre de Juana Belén, producto también de un estudio que se hizo, que lo realizó, liderado por la compañera maestra en filosofía Xochitl Mayorquín, que también está aquí, para nombrar a ese comedor social que da la comida a un costo muy accesible para la población, y se llama Juana Belén, también por el estudio que se hizo de su trayectoria. Y bueno, también está aquí la chef, a quien también reconocemos su esfuerzo, la compañera Lulú, que ahí comemos
reconocer que como Partido del Trabajo y como organizadores solo somos instrumentos de divulgación de estos trascendentes hechos. La mujer, lo digo en términos categóricos, tiene que conocer, comprenderse a sí misma, aprender de sí el gran potencial de movimiento que genera y emular su propio ejemplo de ente transformador. Por eso quiero aprovechar la oportunidad para solicitarle a la maestra Carmen Lugo su autorización para incorporar su texto, su investigación al programa de talleres y cursos de capacitación que tiene el PT para jóvenes, mujeres y dirigentes para la construcción de liderazgos. Es fundamental seguir impulsando el desarrollo del liderazgo femenino. Y pues también, como dijo la maestra Ana García, si no menciona a mi madre, pues desde donde está, allá en los paraísos, en los cielos, y a mi padre, pues me reclamarían. Ellos me enseñaron a amar la palabra embellecida para tributar homenaje a las mujeres. Entonces, como dicen los poetas, mujer, eres bella por la gracia de Dios, eres buena como el sueño de los niños, eres dulce como el cantar de la tórtola, eres como una flor entreabierta por los dedos sonrosados de la aurora. Recibe la voz de un trovador que viene de lejos. En su peregrinación confundió un molino con un castillo. Solo te pide una sonrisa para tus ensueños. Y cuando te envuelvas en la dulzura de los recuerdos, recuerda que un día encantado un poeta se detuvo bajo tu balcón y contemplando tu belleza compuso su más ilusionada y bella canción de amor. Y del poeta Eduardo Marquina: bendígate la luz de la mañana que al despertar hiere tus pupilas. Bendígate la sombra de la noche que en su regazo te hallará dormida. Te dé la tierra bendición en flores y el tiempo en copia de apacibles días. El mar se aquiete para bendecirte y el dolor se eche atrás y te bendiga. Abrazos, besos y bendiciones. Yo veo un público magnífico, un público excelente. Yo prefiero este público al público de la UNAM, y luego me encuentro con intelectuales de escritorio y veo con gente del pueblo. Yo soy del pueblo y al pueblo me obedezco, ¿verdad? Este libro que maravillosamente y con mucho trabajo hicieron Carmen Lugo y Gracia, lo voy a presentar. En casi todas las culturas las mujeres fueron las parteras y las hierberas. Estamos hablando del mundo prehispánico. Las aztecas practicaban la medicina preventiva, la terapia corporal, la danza y el temazcal. Las mujeres participaron seguramente en todo. Aquí se menciona el arte, la filosofía, la gastronomía. Esto tiene de importante este libro. Ustedes pueden revisar los libros de historia, sobre todo los de antes, porque ahora ya están medio perdidos. Nos han echado a perder las gestiones que hemos tenido ahora de gobiernos anteriores, ¿no? Pero libros de historia, y ustedes ven que a las mujeres no las mencionan como tendrían que mencionarlas. De repente ponen ahí la foto así de este tamañito de doña Josefa, y ya estaba doña Josefa, ¿no? Y cosas así. Y este libro maravilloso, que es una investigación de muchos años, habla precisamente de la participación nuestra, de la participación de las mujeres. Y aquí dice: primero fueron mujeres inteligentes, sabias, fuertes, y luego las convirtieron en deidades. La Coyosauski, por ejemplo, diosa de la luna, tal vez la primera feminista, si contamos que peleó sus derechos como hija primera de la madre Coatlicue contra el hijo segundo Huitzilopochtli
mismo que la mató. ¿Quieres enseñar? Es que yo traía la presentación para enseñar las fotos aquí, ¿verdad? Pero cambiaron el cañón y no, estuvo cañón, no sirvió. ¿Verdad? Luego tenemos a Tonantzin. Tonantzin, imagínense ustedes, madre de todos los dioses, ahora la guadalupana, ¿verdad? En este momento la Tonantzin, una mujer que estuvo con su pueblo, que luchó con su pueblo, que curó a su pueblo, ¿verdad? Que todo el tiempo con el pueblo y del pueblo. Y cuando se muere, le hacen su templo ahí en el Cerro del Tepeyac, ¿verdad? Y yo vi otra versión, ¿verdad? Y por eso le ponemos aquí la guadalupana, porque fue ella la que se le presenta al indio y que le dice, ve a los españoles con los templos que ellos estaban construyendo y les dice, mira, dile a esos güeyes que me construyan un templo como el de ellos, porque yo quiero seguir con ustedes y yo quiero estar todo el tiempo curándolos a su lado. Y es ahora la guadalupana, que no es sumisa, negada, sacrificada, como la quisieron poner los españoles. No. Es una mujer fuerte, inteligente, valiente. La Xochiquetzal, diosa del amor. La Tlazolteotl, diosa del sexo. Xilonen, protectora del maíz. Coatlicue, la madre tierra. Chalchihuitlicue, diosa del agua. Mayagüel, diosa del maguey. ¿Qué más aportaron las mujeres en el mundo prehispánico? Xochitl, descubridora del pulque. Marina Xochitl fundó la población de Texcaltépetl, al morir su pueblo la declara diosa. Fíjense, cada historia de estas mujeres es maravillosa. Mientras que muchos le tenían miedo, ¿verdad?, a los españoles que llegaron arriba de los caballos, que al principio interpretaron es una sola persona, es todopoderoso, lo que sea. Erendira no. Erendira vio eso y agarró un caballo, se subió arriba del caballo y le dice, miren, este es un animal que nos puede servir y defendernos con él. Y arengó a su pueblo, ¿verdad? Papatzin, profeta, prosagió la llegada de los españoles. Y luego vienen las mujeres en la colonia. Lo que vamos a decir aquí es poquito comparado con lo del libro. A la llegada de los españoles, las niñas y las jóvenes indígenas resultaron parte del botín. Imagínense, después de que fueron consideradas en el mundo azteca, no existía el machismo. El machismo lo trajeron los españoles. Bueno, ahora hay machismo y imbrismo. Hay que quitar los dos, ¿verdad? Hombres y mujeres queriéndonos, en lugar de que las mujeres todas controladoras, manipuladoras, gachas, ¿verdad? Y los hombres ahí todos agresivos y no sé qué. No. Hay que quitar el machismo y el imbrismo y volvernos a querer como en el mundo prehispánico nos queríamos, nos respetábamos y a mujeres las hacían deidades, ¿verdad? Pero ¿qué pasó cuando llegaron los españoles? Fueron violadas, vendidas, seducidas y raptadas, relegadas a una situación de marginación social, subordinación, explotación, opresión sexual y esclavitud. La condición de las mujeres durante la colonia estuvo limitada al trabajo doméstico, cuidado de la familia, de los enfermos, de los animales domésticos. El otro destino fue el convento. Decía la compañera, mi tesis de licenciatura, mi tesis de maestría, es sobre el trabajo doméstico. Nosotras las mujeres, al hacer el trabajo doméstico, le estamos ahorrando una granísima al Estado. El Estado se ahorra esa lana y cualquier trabajo que actualmente no se pague es esclavitud. Así que tenemos que pedir ese pago, ¿verdad? Fíjense ustedes que en Italia, en un pueblito en Italia, las amas de casa se pusieron en huelga un día y ya no quisieron trabajar. Ese día como que no pasó nada, pero ¿qué creen? Al día siguiente todo el pueblo paró. Pararon los bancos, pararon los comercios, todo el pueblo, nadie pudo ir a trabajar y todo el pueblo estaba parado. Las mujeres estaban ahí en el zocalito, ¿verdad? Y los hombres desesperados cargando niños, cambiando pañales y todo eso. Y entonces, ¿quiénes fueron a hablar con ellas? Los patrones, que estaban perdiendo. Ellos siempre quieren ganar. ¿Qué quieren? Lo que quieran, lo que quieran. Un sueldo por nuestro trabajo. Bueno, está bien, les vamos a
a su marido. No, no, no. Nosotros queremos ir a Ventanilla por nuestro trabajo. Queremos un sueldo. Y entonces se los tuvieron que dar. ¿Eso es noticia grande? No, no le digan a nadie para que no se pase la nota, ¿verdad? Porque entonces es un ejemplo, ¿verdad? Para el mundo. Mejor que sigamos ahorrando al Producto Interno Bruto y al Estado todo lo que se ahorra con nuestro trabajo, ¿verdad? Le damos la palabra ahora a la licenciada Magdiel Montalvo, quien es presidenta de la Asociación de Artesanos. Adelante. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Para mí es un honor presentar a la maestra Carmen Lugo, autora de este libro. Para mí ha sido un honor conocerle, ser amiga de ella, de la maestra Ana García, quienes al conocer su trabajo he decidido apoyarlas en ahora sí que rescate de nuestra historia. Yo, los que me conocen, saben que he luchado y lucho por el rescate de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres. Y parte de nuestras tradiciones y de nuestras raíces es nuestra historia, que ha ido desapareciendo entre la amnesia de nuestros políticos y entre la amnesia a veces de uno mismo y entre el diario vivir y los problemas cotidianos, ¿no? Nos olvidamos de todo. Y a veces cuando vemos un libro, no sé qué impresión tuvieron ustedes al ver un libro de este tamaño, de más de 500 páginas. Uno dice, ¡ay Dios! ¿Y voy a leer eso? ¿Y quieren que lo compre? Bueno, ahorita, ¿qué les pareció la maestra Ana García? Es magistral su presentación, ese resumen maravilloso que nos hace de estas mujeres que son ícono en nuestra historia y un ejemplo a seguir, es maravilloso. La primera vez que yo las escuché, yo dije, yo quiero el libro. O sea, definitivamente yo tengo que tener ese libro conmigo, así como la Biblia, ¿no? Tenerla en mi cabecera, porque es un ejemplo, es un estímulo de mujeres que han luchado, así como tú, como yo, en diferentes áreas, ya sea en la política, en lo social, en el arte, en diferentes áreas, y es importante que hoy por hoy rescatemos el trabajo que están haciendo las mujeres, que hacemos nosotras, que nos dignifiquemos en ese trabajo, en nuestras raíces históricas. Y para mí es un orgullo, es un placer compartir el trabajo que han estado haciendo la maestra Carmen Lugo junto con la maestra Gracia Márquez, que ella fue Gracia Molina Enríquez, que ella fue la que hizo el movimiento chicano allá en Estados Unidos, y junto con ella, luchadora social de los años 50, hicieron un trabajo de investigación durante 8 años. Y bueno, aquí en este libro van a encontrar datos y fotografías inéditas de los archivos de los abuelos de ellas. Así que esta información no la van a encontrar en ningún otro lado. Yo les recomiendo que si no se lo ganan ahorita en la rifa, lo compren, de verdad. Es un libro maravilloso. Y pues yo quiero darle la palabra a la maestra Carmen Lugo, si me lo permiten. Y pues bienvenida, fuerte aplauso por favor a la maestra Carmen Lugo, que tenemos el honor de tenerla con nosotros. Gracias, licenciada Magdiel Montalvo. Estamos muy agradecidas por su generosidad, por su tiempo, por todo el trabajo que usted ha desempeñado para organizar esta reunión tan entrañable, tan emotiva. Les agradezco a todas ustedes, compañeras, compañeros, esta es su presencia y su tiempo. Quiero brevemente referirme a los antecedentes del libro. Nuestros abuelos, Gracia y yo nos conocimos en reuniones de mujeres organizadas por Naciones Unidas a raíz del Año Internacional de la Mujer, donde yo fui bibliotecaria de un centro de documentación de la mujer. Participé en varias reuniones y curiosamente, entre miles de mujeres, tanto en Nueva York como en Copenhague como en Noruega, entre miles de mujeres, Gracia Molina, mexicana, nacida en México, residente en California y chicana, dirigente chicana, y yo compartíamos los mismos talleres. Entonces, entre miles de mujeres, imagínense estar en 3 reuniones internacionales
profesionales en la misma mesa, entre 4 o 5, hablando de la mujer migrante, de la mujer trabajadora, de la violencia contra las mujeres. Entonces pasaron los años y ella usaba el apellido de su marido, Pic. Y un día le digo, bueno, ¿y tú eres mexicana? Sí, de México. ¿Y cómo te apellidas? Molina Enríquez. Le digo, ay, ¿eres de don Andrés? Su nieta. Ah, le digo, ¿y por qué no me lo dijiste antes? Pues porque no me lo preguntas. Le digo, tu abuelo y mi abuelo fueron presos políticos en 1911. Se opusieron a las reelecciones de Porfirio Díaz y ellos fueron pioneros de la lucha social. Mi abuelo es menos conocido porque nunca quiso publicar, pero los dos participaron en la redacción de los artículos 27 y 123. Aquí, en este libro de don Pastor Rué, se escribe Ruáez, pero era de origen indígena, ingeniero de minas de Durango. Él presidió la comisión de los artículos 27 y 123. Y aquí dice quiénes participaron. Estos artículos no fueron producto de 30 intelectuales, 30 profesionales que participaron ahí y algún diputado obrero como Héctor Victoria. Estos artículos, decía don Pastor Rué, son producto del pueblo, de la lucha popular. Aquí no están representados, decía él, en Querétaro en 1917, miles de obreros, de trabajadores, de mineros, de agraristas, que no tienen voz ni presencia porque no tienen los recursos para viajar y porque no tienen la educación formal. Pero estos intelectuales representaron las causas populares por las que ustedes están luchando en este momento. Fue muy difícil arrancarle a la burguesía estos derechos a la jornada, al salario, a las vacaciones pagadas. Atrás de eso hubo huelgas heroicas como la de Río Blanco, como la de Cananea. Hubo muchas muertes injustas del poder contra el pueblo, pero finalmente se conjugaron algunos elementos para que en Querétaro nos dieran la constitución más avanzada de la historia de la humanidad, la primera que consideró los derechos sociales y los hizo ley. Y claro que eso no le gustó ni al Vaticano, ni a los bancos, ni al gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, al pueblo le gustó y abanderó esas conquistas que eran suyas. El artículo 27 constitucional, que ahora tanto se discute, tiene un origen muy claro. Aquí nos dice en este libro que vamos a hacer una síntesis para hacer folletos y regalarlo a los trabajadores interesados en el tema. Nos dice que, por ejemplo, la comunidad purépecha, excelente por muchísimos motivos, siempre fue dueña de sus bosques, de sus montañas, de sus manantiales. Llegan los españoles y les quitan todos estos bienes y construyen haciendas en las que unos cuantos dominan a miles. ¿No les parece similar esto a lo que hacen las transnacionales? Llegan a una papelera, le quita a Tequisquiapan sus manantiales de aguas sulfurosas maravillosas que desde época prehispánica proporcionaban salud y bienestar a miles de gentes, y hacen una empresa, dicen que es por el desarrollo y la cultura del país. Unos cuantos tienen empleos ejecutivos, pero la mayoría tienen empleos asalariados. ¿Y qué pasa? El pueblo se queda sin agua. Y lo mismo han hecho las transnacionales refresqueras y las panificadoras y todo. Y lo que tenemos los trabajadores, nuestro capital principal, pues es nuestro cuerpo, nuestras manos para trabajar, nuestra vista, nuestra fuerza, nuestra convicción, nuestra conciencia. Ellos tienen el capital, nosotros el trabajo. Ellos tienen el poder, nosotros el derecho. Y queremos que ustedes estén organizados. En estas líneas del libro que generosamente ha reseñado la licenciada Martial Montalvo y la compañera Ana García, también generosamente dejó su trabajo en la UNAM para venir a presentarlo.
En este libro vamos a ver el sacrificio de muchas mujeres. Algunas no están en letras de oro en los muros del Senado ni de la Cámara de Diputados, pero igual dieron su vida, dieron su patrimonio, y solamente su familia recordó su nombre. Aquí nosotras incluimos los nombres de muchas mujeres que murieron en hechos de armas, para honrarlas, para honrar su nombre. Y una de las conclusiones que nosotras, Gracia Molina y yo, discutimos mucho fue la siguiente: nadie debería tener poder para que su nombre quede en una plaza, en un viaducto, en una avenida, en una escuela, si ha cometido algún delito contra la economía del país, si alguien ha dispuesto del erario que con tanto trabajo los trabajadores han formado. Nadie tiene derecho a que lleve su nombre esa escuela, esa calzada, esa avenida. Yo soy un pueblo de Guerrero llamado por Morelos la primera, fíjense lo más Chilpancingo, la primera capital, había otro nombre bombante, de la América Septentrional, la capital política de la América Septentrional. Y en ese pueblo, por esas calles polvorientas, pueblo pobre, sin industria, sin comercio, solamente con un palacio de gobierno, donde en 1813 José María Morelos, con doña Leona Vicario, con Carlos María de Bustamante, Andrés Quintana Roo y otros patriotas, ahí se reunieron para darle a México una primera constitución durante el primer Congreso de Anáhuac. Los sentimientos de la nación que acabamos de celebrar, de celebrar algunos trabajadores, porque los últimos sexenios le han echado tierra a toda esta herencia a la cual se refirieron Ana García y la licenciada Martín Montano. Esta herencia que curiosamente está en papel. Nuestros derechos, el derecho al trabajo, son 4 o 5 páginas, ¿verdad?, de papel, pero qué importante contar con ellas, porque sin ellas seríamos otra vez esclavos. Lo que hace Hidalgo, unos meses después de declarar la independencia de México, un mes después, en noviembre de 1810 en Guadalajara, él hace un acto formal y dice: a partir de hoy queda prohibida la esclavitud en México. Con eso España se cimbró, porque México representaba para España un botín. Las famosas reformas borbónicas que hace Carlos III, el padre de Carlos IV, el penúltimo rey durante nuestra colonia, lo que hace es una especie de IVA, como ahora, para sacarle a México todavía aún más tributo. Y España se lleva 15.000 toneladas de plata. De oro nunca sabremos, pero toda esa plata y ese oro se va a las catedrales europeas, a los palacios, al Vaticano. Los códices estaban en el Vaticano hasta que doña Eulalia Guzmán fue para allá, maestra rural, amiga de nuestros abuelos, de Andrés Molina Enríquez y de José Inocente Lugo, quienes nuestros abuelos, orgullosamente podemos decirlo, fueron políticos pobres, es decir, políticos, personas interesadas como ustedes en el bien común, en la polis griega era la comunidad, la ciudad, no en el erario, no en robarse 50 millones que para promover su imagen. Pero bueno, me desvié un poco, nada más les quiero decir, en mi infancia yo vi como recuerdo la desesperación de mi abuelo cuando en la calle principal le quitaron su nombre para ponerle, el de Miguel Alemán, que nunca hizo jamás nada por mi pueblo. Todavía Cantinflas hizo el parque, lo hubieran puesto porque Cantinflas nos dio esto, reír de salud, nos divirtió, nos recreó, pero ahí teníamos héroes, pero eran héroes anónimos. Yo recuerdo una heroína, una mujer,
una mujer que era una verdadera política. Me emociono cuando la recuerdo, aunque han pasado 60 años, de que yo veía de niña a esta mujer salir a las 12 del día con ese sol de 40 grados rumbo a la cárcel. Era una anciana con su pelo blanco, siempre vestida de negro, y se caminaba a la cárcel. Y la acompañaban dos mocitos que cargaban una gran cazuela de arroz, y no se me olvidará, con huevos cocidos alrededor de la cazuela, otra cazuela atrás de ella con otros dos chicos de su familia, con una olla de frijoles calientes y una ristra enorme de tortillas. Ella le daba la comida a los presos. Esta buena mujer, doña Nina Calvo, descendiente de Nicolás Bravo, el prócer de Guerrero, cuya vida mencionamos en este libro, porque apoyó a Morelos, porque su madre dio todo por la guerra de independencia, y nunca verán ustedes el nombre de doña Gertrudis Rueda de Bravo más que en este libro. ¿Por qué? Porque fuimos a los archivos allá de mi pueblo a sacarlo, porque este era el momento de decir quiénes participaron en la lucha. No solamente estuvieron doña Josefa, que es heroica y no se le echó justicia, porque doña Josefa, que era madre creo que de 14 hijos, iba embarazada cuando la detienen y la mantienen aislada con los peores tratos. Los españoles la tratan como a la peor delincuente, y ella no recupera nada de lo que perdió. Su marido pierde la vista, sus hijos están en la pobreza, doña Leona Vicario pierde todo se lo queda la Inquisición, el virrey, sus minas de Tlalpujahua, en las cuales ahí ella mandó a hacer los cañones del ejército insurgente. Hidalgo la apreciaba muchísimo, Morelos también. Morelos en Chilpancingo la declara, le dice: doña Leona Vicario ha desplegado las alas de su patriotismo, y le ofrece 500 pesos. Le dice: la guerra, la revolución de independencia tiene mucha conciencia de que usted nos dio todo, le vamos a dar una pensión de 500 pesos. Ella había dado 1 millón de pesos, era uno de los capitales más grandes como dijo Ana, de la Nueva España, porque su padre encontró una veta en Tlalpujahua, y porque su hermana, esposa del marqués de Vivanco, era la propietaria de Chapingo, una de las haciendas más ricas. De Chapingo salían en la noche 6,000 canoas que atravesaban el lago de Texcoco, que llegaba de Texcoco, de Chapingo, ¿a dónde creen? A la parada del metro San Lázaro y Leona. Todo ese era lago. Y todos los comerciantes de los mercados, de los tianguis, en la madrugada iban ahí a surtirse de legumbres y frutas. Todo eso se lo quitan a doña Leona, y cuando triunfa la revolución de independencia, se olvidan de la pensión, se olvidan de regresar en alguna propiedad, le dan una hacienda desvencijada por la PAN, una hacienda pulquera que no representaba ni el 2% de lo que perdió, pero ella nunca reclamó, porque simplemente ella lo hizo por convicción, y murió feliz, murió empobrecida, murió olvidada, pero satisfecha de haber hecho aquello por lo que ella creía. Ella fue el alma de la relación que hubo entre todas las familias de los insurgentes, porque ningún otro tenía tiempo de escribir, y ella los conocía a todos, y hizo un lenguaje secreto en clave para comunicar a los Allende donde estaban sus hijos, a los López Rayón, a todos. Esa es una labor que nunca se le reconoció. También hizo uno de los primeros periódicos políticos, pero no quiero abusar del tiempo de ustedes, solamente agradecerles y pedirles, no le den la espalda, no le demos la espalda a México. Nos bombardean con publicidad que nos aleja de nuestra raíz,
No tenemos nada de qué avergonzarnos en México y mucho de qué enorgullecernos. Lo que pasa es que el mercado está en manos de gente que tiene por Dios al capital. Esa es la verdad. La globalización es una puñalada en la espalda de los trabajadores. ¿Cuánto vale una bolsa de papas? ¿Cuántos gramos de papas lleva? ¿Cuánto nos cuesta comprar nuestro kilo de papas y hacerlas en nuestra casa sin elementos dañinos que tapen las arterias y luego haya esto que hay ahora cada tercer día, que no había en el tiempo? La insuficiencia renal. Miren, ¿cuándo vieron ustedes de jóvenes eso de que hay que trasplantar el riñón? Eso es por la sal, por el exceso de sal, y son sales químicas, la diabetes, los refrescos. Eso también lo pedimos en las conclusiones. Por un lado, que cada población decida quiénes van a llevar los nombres de las calles, las escuelas, la secundaria, los tecnológicos, porque no es justo que desde el centro nos impongan los nombres de las calles, ni tampoco es justo que los panistas le hayan quitado el nombre de Benito Juárez a muchas calles, porque pocos patriotas han hecho por México lo que Juárez. Mi padre, que fue un conocedor de la historia, decía: sin Juárez, México sería una colonia como lo fue Egipto de Inglaterra o Puerto Rico de Estados Unidos. Sin gobierno propio, sin leyes propias, todavía más explotados de lo que estamos, porque aquí por lo menos podemos acudir a una Procuraduría de la Defensa del Trabajo y hay que cuidar nuestras instituciones, fortalecerlas y exigir que cumplan con lo que dice la ley. Simplemente con eso, con que todos cumplamos lo que dice la ley, México se va para arriba. Tenemos una historia que pocos países tienen. Díganme, ¿qué país tiene la cantidad de pintores y artistas de talla mundial como es México? Realmente veamos la historia, pues con todo, no digo nombres, pero algunos países no tienen un solo pintor. Ya no digo de la talla de Diego Rivera, de Siqueiros, de Orozco, no, pues ni siquiera ya no digo Zambiano, algunos que son menos relevantes, pero que son de primera fuerza, ¿no? Nuestros poetas, nuestras compositoras, nuestros intérpretes. No permitamos que nos llenen las estaciones de música, que no podemos cantar en las fiestas familiares. Nuestras familias cantaban las canciones, era un vínculo de unión. En las excursiones, en las fiestas de la familia, todos se sabían las canciones de Agustín Lara, de Chucho Monge, de María Grieber. Ahora esto que nos trae son brincos y ruido. La historia de México es dolorosa, compañeros, no es como diría Cuauhtémoc, no es un lecho de rosas. Durante 3 siglos, 300 familias fueron las dueñas del capital y de la tierra. Y luego, con la revolución de Ayutla, la intención de Juárez era repartir, distribuir. Siempre ha sido esa la intención: distribuir el ingreso, distribuir con justicia la riqueza, los recursos. Siempre ha ganado el capital, pero en algunas ocasiones no les fue tan bien. El general Cárdenas tuvo una visión histórica importante. Hizo con el Politécnico Nacional, por ejemplo, un instrumento excelente para repartir la riqueza. Los politécnicos egresados del Instituto Politécnico Nacional, generalmente todos tienen trabajo, no hay desempleados. La calidad de esa educación se disfruta en las mejores industrias del mundo. Ese es un ejemplo de que sí hay vías para distribuir la riqueza. No se necesita muchas veces nacionalizar los bancos, lo que intentó López Portillo, que se les salió el tiro por la culata, porque luego se quedaron los extranjeros con toda esa riqueza. Mi mensaje para ustedes es un abrazo solidario. Somos trabajadoras, nuestros abuelos fueron abogados de trabajadores y no cobraron. Vivieron en la pobreza y murieron en la pobreza. A don Andrés Molina Enríquez
no le dieron pensión. Mi abuelo murió con 40 pesos en su bolsa, pero muy satisfecho porque toda su vida defendió gratis a indígenas y a trabajadores. Entonces, la herencia que tenemos es intangible, pero muy real y muy fuerte. La quiero compartir con ustedes. Y en este libro, que nos llevó 8 años porque no teníamos ni para una hoja de papel, ni para tinta, ni cartulista, están algunas de los reclamos, de las reivindicaciones de los hombres y las mujeres del Partido Liberal Mexicano, fundado en 1901 por el abogado, por el ingeniero, Camilo Arriaga, sobrino nieto de un prócer que nuestros abuelos veneraban como uno de los santos laicos, que se llamó Don Ponciano Arriaga. Realmente, de los reclamos de Hidalgo y de Morelos viene el artículo 27. Ya ellos tenían una idea de señalar por qué España tiene el 60% de la tierra, porque la Iglesia tiene esta cantidad de bienes que son improductivos. Y don Ponciano Arriaga, en la Constitución del 57, en una de las más avanzadas del mundo, exponiendo su vida porque el clero, la oligarquía y los agentes diplomáticos extranjeros nos querían desaparecer del mapa. Don Ponciano Arriaga dijo, recordando los reclamos de Morelos en Apatzingán y en Chilpancingo, dijo, la tierra no dijo la tierra es de quien la trabaja, la tierra tiene que ser de la persona que es apta para hacerla producir, no tiene por qué estar en unas cuantas manos ociosas. Y este es un ejemplo de que las conquistas sociales cuestan mucho, vidas, sangre, sudor y lágrimas, esfuerzo, pero finalmente vale la pena cuando uno ve que el problema de la vivienda, de la salud, del acceso a la educación, no resuelve al 100% todas las demandas. Somos un país muy grande y una población que se ha reproducido de una manera poco planificada, pero aún así da mucho orgullo ver las clínicas del Seguro Social, los hospitales del ISSSTE, los espacios deportivos que cada vez son menos, pero total los hay, porque en otros países la oligarquía les ha quitado hasta esos derechos: el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la recreación y al deporte. Simplemente en Chile vemos que ese es uno de los reclamos, que casi toda la educación es privatizada y que no hay cobertura en las universidades públicas, que son escasas. No quiero abusar de ustedes, les voy a decir como los viejos anarquistas catalanes: compañeros y compañeras, salud. Del libro Mujeres en la Historia, Historias de Mujeres. Que bueno, acabamos de ver esta presentación tan emotiva, tan interesante, que incluye a muchas mujeres, que algunas muy conocidas, otras menos conocidas, y queríamos preguntarle qué la motivó a realizar este libro, cómo se gesta, cómo se inicia. El hecho de ver que a nuestros abuelos, cuando digo nuestros abuelos me refiero en general a los fundadores del Partido Liberal Mexicano, los Flores Magón, Antonio Díaz Soto y Gama, Camilo Arriaga, Lolita Jiménez y Muro, Juana Belén, mi abuelo José Inocente Lugo y su hermano José Trinidad, un mártir de la Revolución, el Fego Lugo, un poeta y defensor de trabajadores que pasó su juventud en San Juan de Ulúa, José Lugo, que fue fusilado por Porfirio Díaz en 1908, y otros muchos cuyos nombres se han perdido. Nos motivó también el hecho de ver que a doña Juana Belén la han invisibilizado y olvidado, y entre otros muchos, pero los del Partido Liberal Mexicano nos llegan más por la militancia de nuestros abuelos. Es una situación general, vamos a decir, esta invisibilización de la mujer en la historia. Sí, en general. Y al hacer este libro reivindican a todas estas mujeres que han participado en la historia, en el arte, en la cultura.
Sí, no, es imposible rescatarlas a todas, homenajearlas, honrarlas, celebrarlas, porque no tenemos los medios, no pensamos que nuestra independencia era mejor que cualquier subsidio y tenemos lagunas, tenemos errores, tenemos olvidos, no voluntarios, simplemente la realidad nos rebasó. Pero sabemos dónde están los puntos en los que tenemos que trabajar más y esperamos tener vida para hacerlo. Hemos visto especialmente en los últimos 2 sexenios, pero lo hemos visto en general, que los libros de historia han cambiado. Sí, a nosotros nos indignó mucho en el Bicentenario ver la banalidad con la que, no puedo decir celebraron, porque no se celebró ni se conmemoró ni nada, más bien se utilizó una efeméride gloriosa para los mexicanos, para elaborar, para construir obras ¿cómo se dice?, elefantes blancos que no representan nada y que no agradece, que el pueblo no se ve identificado. Realmente lo que nosotros hubiéramos querido, y esa era la idea, hacer un libro para que en el 2010 poder decirle a la gente, es necesario traer al cronista de Cuautla que nos diga cómo vivieron sus ancestros el sitio de Cuautla. Es importante que la gente de San Miguel Allende nos diga cómo es que Iturbide detenía a las jóvenes independentistas y las degollaba. Todo eso que no está en la historia, que los propios herederos de esas comunidades, los maestros, los investigadores y los cronistas nos dijeran, para que la gente se sensibilice acerca de hechos históricos que tuvieron nombre, apellido y actores, y no una línea en los libros de texto que no nos dice nada. Todo eso era la intención, pero no pudimos hacer nada mejor que esto, todavía lo debemos. Pues es un libro maravilloso, con muchas páginas. Solamente en la presentación mencionaron a una cantidad innumerable de mujeres. ¿Quedó alguien fuera? Muchas, sí. Mira, salieron 900 páginas, pero ni teníamos dinero para editar algo tan denso, ni nadie lo lee. Ahora los jóvenes quieren acudir a internet, una cita de 3 párrafos y chao, ¿no? No les interesa mucho la historia a la mayoría de los jóvenes. Puedo imaginarme que este libro, ya que son historias de mujeres, pues se puede leer en cachitos, puede uno ir leyendo la que le interese. ¿Cuál es la semilla que quiere sembrar en el lector, en la lectora? Primero, todo lo que se refiere a la identidad. Que estemos conscientes de el pasado de México, la parte gloriosa, la parte que queda muchas veces inédita, que no bajemos las armas frente a la embestida de publicidad y del acoso de las grandes corporaciones que nos ven solo como una cifra con capacidad o no para el consumo. Somos mucho más que eso. Es una embestida del imperialismo tremenda que pretende borrar nuestra identidad. Claro, nuestro pasado, los aportes que México ha hecho al mundo y sobre todo la confianza que debemos tener en nuestras fuerzas cuando vemos que un solo hombre, el Pípila, pudo con el ejército imperial y que una mujer como doña Josefa, que era la esposa del intendente, ¿no?, la esposa del corregidor, no del intendente, del corregidor, pudo organizar y convencer a un grupo de hombres brillantes a lanzarse a la última instancia de la conciencia política, que es la lucha armada. En esta recuperación de la identidad, en conocer nuestra historia y nuestra cultura, está la semilla del cambio. Claro, así es lo que pensamos, que el cambio debe ser, como dijo Ana, desde lo micro, del espacio doméstico hasta la superestructura.
¿Quieres agregar algo más? Salud para todos y que no olviden que en la historia de México encontramos lecciones de vida. Muchas gracias. Gracias a ti.